Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, profe. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Profe, el compañero Amílcar es el que va a grabar la clase, pero no va a poder estar participando porque está un poco delicado de la salud. No, ok, está bien. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver. Ok, vamos a resolver este problema. Dice que determinemos el diagrama de esfuerzos cortantes de la sección transversal en forma de I ubicada en la sección AA'. La sección AA' está por acá. Si la viga está formada de la siguiente manera. Es una viga, pero simplemente apoyada con una carga puntual en el centro, de tal forma que su diagrama de fuerzas cortantes será así. ¿Ok? Como es una carga puntual, la viga más fácil del mundo, el diagrama de fuerzas cortantes es uniforme y es uniforme para el positivo y para el negativo, o sea, estos dos valores son 50 cada uno, o 50 y menos 50. Es por eso que no les dan la cota, no les dicen una distancia en específico, porque en donde sea que ustedes corten van a tener un valor de 50 kilonewtons por kilolibras, perdón, no kilonewtons, kilolibras. Ok, entonces el cortante V que van a utilizar ustedes será de 50 kilolibras. ¿Qué pasaría o qué diferencia hubiera si este lado de acá da 50 y este da 150 y les dicen que calculen el diagrama de esfuerzos en el centro? ¿Qué valor utilizarían? Porque en el centro es donde está existiendo el cambio. Perdón. Es donde está existiendo el cambio. Y aquí prácticamente una sección estará sometida a un cortante de 50 y la otra a un cortante de 150. Entonces la recomendación es que en estos puntos donde sean asintóticos los comportamientos, lo mejor es tomar solamente el más grande, asumiendo que están viendo la partícula en el lado más grande. En este no hay problema, el cortante será de 50. ¿Ok? ¿Qué formulita vamos a utilizar? Vamos a utilizar la fórmula que vimos en la clase pasada, que nos dice que el esfuerzo tangencial será igual a la fuerza cortante por el primer momento de área entre la inercia centroidal de la sección transversal y el espesor de la sección. ¿Ok?
Entonces ya sé cuánto vale el cortante, me falta determinar la inercia de la sección transversal porque es una misma sección uniforme para toda la viga. No cambia, es la misma inercia centroidal para toda la viga. Entonces calculamos la inercia centroidal con respecto a X porque la carga viene hacia abajo, el eje X, sería el eje Z, para que nos acostumbremos, el eje Z sería el eje horizontal. Ya sé, como es una sección simétrica, que el centroide está en el centro de la viga, por lo tanto puedo hacer pues cualquier técnica que ustedes quieran para calcular su inercia. Yo lo voy a hacer con la rectángulo grandote, que sería base 6, altura 12 al cubo entre 12, y le voy a restar dos rectangulitos. El primero mide, esto es media, 0.5, por lo tanto será 5.5 entre 2, 2.75 de base, por altura, que sería 11 al cubo entre 2. Entonces agarré y calculé para este rectángulo y para este rectángulo y lo resté. Ok, ¿cuánto va a dar esto? El que está entre paréntesis es 2.75, ¿verdad? Sí, sí. Me da 253.96. Correcto, entonces te dio 253.96 pulgadas a la cuarta. ¿Sale? Entonces estos dos valores, tanto la fuerza cortante de 50 kilolibras y la inercia centroidal de la sección, van a ser iguales para toda la sección transversal. Lo que va a ir cambiando a lo largo de la I que vamos a calcular, ¿sí?, será el primer momento de área y el espesor. Para demostrar o mostrarles la forma o el comportamiento de este elemento, vamos a calcular en 1, 2, vamos a llamarle A, vamos a poner con números, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos. ¿Ok? Pero está mucho más sencillo de lo que parece, porque si yo quiero calcular el esfuerzo en la posición del punto 1, el cortante va a valer 50, la inercia valdrá 253.96. ¿Sí? El espesor valdrá 6 pulgadas. Pero ¿cuánto vale la Q aquí en el extremo superior? ¿Se acuerdan? 0. 0. Correcto. El esfuerzo, el primer momento de área en los extremos vale 0. Por lo tanto, el esfuerzo va a valer 0. ¿Qué va a pasar con el esfuerzo en la posición del punto 2? Pues 50, cortante no cambia, la inercia no cambia, el espesor sigue siendo 6. ¿Y cuánto vale el primer momento de área en la parte inferior de la viga? Igual 0. Correcto, igual 0. El esfuerzo seguirá valiendo 0, tanto para el punto 1 como para el punto 2. Muy bien, vamos a calcular el esfuerzo para el punto 3. Como les decía, lo que no va a cambiar es la posición, el cortante en esa sección transversal
sigue siendo 50, la inercia 253.96 no cambia. Lo que sí va a cambiar ahora es el primer momento de área. Ahora yo voy a querer calcular en este punto, aquí donde estoy marcando en color rojo, por lo tanto utilizaré el área que está en la parte superior, ¿sale? Para determinar esta Q, vamos a ponerle acá Q en amarillo, voy a utilizar el área que vale 0.5 por 6 y la distancia centroidal que será, todo esto mide 12, por lo tanto la mitad vale 6, la posición del centroide es en 6. Este rectangulito mide 0.5, ¿sí? Por lo tanto el centroide será 0.25. De tal forma que la posición del centroide de la figura parcial al centroide de la figura total será igual a 6 menos, acá 6 menos 0.25. ¿Cuánto da esta Q? Me dio 17.25, profe. 17.25. Muy bien, eso está en pulgadas al cubo. Entonces sustituimos acá 17.25. Muy bien. Aquí el gran detalle es que el punto 3, le vamos a poner un zoom acá. El punto 3 es el punto en donde se une el patín y el alma. Por lo tanto, ¿cuánto va a medir el espesor de la sección transversal? ¿Cuánto vamos a poner de T? Hay dos posibilidades. 6, esto mide 6, o 0.5, esto mide 0.5. ¿Cuál de las dos va a regir? Ok, como de nueva cuenta es un comportamiento asintótico, yo debo de ver un salto. Entonces, si nosotros vamos en orden, si fuéramos de arriba hacia abajo, estamos calculando, pues lo primero sería calcular cuánto vale para 6. ¿Cuánto va a dar esto? ¿Cuánto da esto, muchachos? ¿Cuánto dan estos dos? El de entre 6 me dio .5660. 0.56, correcto. ¿Y el otro? El otro me dio 6.79. 6.79. Ok, estos esfuerzos están en KSI. ¿Sale? ¿Qué es lo que está pasando? Que yo voy a deber o necesito calcular para ambos lados de la sección transversal porque el espesor está cambiando de forma abrupta. Hay algo que se conoce como flujo de cortante, que vamos a ver a continuación, que está ahí, flechitas o fuercitas que están corriendo a todo lo largo y ancho de la sección transversal y se concentra en un punto y los esfuerzos se hacen bastante mayores. Es como cuando ustedes están en su clase de mecánica de fluidos y están revisando, creo que el tema era toberas, ¿sí se acuerdan de eso, verdad? ¿Ya vieron eso en mecánica de fluidos? Maestro, Sí. tengo una duda. Cuando se calculó
la inercia de la figura, no se tiene que sumar el área por la distancia centroidal, disculpa. Tienes razón, sí. Sí, porque es una I, ¿verdad? Sí. Sí, hay que hacerlo. Calcúlalo, Mario, y me dices cuánto da. Ahí voy. Entonces les decía, ¿ya se acuerdan de esto, de ese tema, o ya vieron ese tema de toberas en mecánica de fluidos? Andrea, ¿ya lo viste? Andrea, No estoy llevando mecánica de fluidos. ¿no estás llevando mecánica de fluidos, Andrea? ¿Por qué? No, estoy chiquita todavía. Está chiquita, está bien, está muy difícil esa materia. No, estoy atrasada con mis materias todavía. Ah, me decía yo. Todavía estoy llevando termo y métodos numéricos. O sea, estoy atrasada todavía. Está bien, no te preocupes, despacito, total, no hay prisa. ¿Alguien ya vio ese tema? Que me pueda decir qué sucede con una tubera o cómo funciona una tubera. Profe, no la tobera, hacía que, bueno, al menos en termodinámica era de que el gas aumenta de presión al salir. Correcto. El gas también es un fluido, ¿verdad? Entonces lo que hace es cambiar alguna propiedad. La verdad, como yo sí soy malo en mecánica de fluidos, no recuerdo muy bien qué era lo que cambiaba, si la presión o la velocidad, porque recuerden que todos esos factores impactaban en el comportamiento del fluido. Entonces algo cambia, si viene muy tranquilo, pero después cambia, vamos a pensar que sí es su presión, entonces si es presión, y esas son unidades de presión, pues se ve el mismo comportamiento. Hoy estoy en un ancho grandote, después me reduzco, entonces crezco bastante fuerte, ¿ok? Va a haber un comportamiento asintótico de la sección transversal, ¿sale? Entonces, el último, bueno, perdón, lo mismo va a pasar con el punto 4, porque el 3 y el 4 están ubicadas a la misma posición, tienen los mismos espesores y van a estar referenciadas a áreas que son iguales, por lo tanto me va a dar una... no, Mario, perdón, antes de eso, yo utilicé los dos rectángulos grandotes. Ya decía yo. Utilicé los dos rectángulos grandotes. O sea, el rectángulo grande pasa al su centroide por la misma posición y después este rectangulito que resté, su centroide también pasa por la misma posición. Te va a dar 0 esas dos. Sí, es lo que estaba revisando. Sí. Sí, Igual. Sí, está bien. sí, va a dar la misma inercia. Sí. Muy bien, entonces les decía que para la parte inferior los primeros momentos de área serán iguales, o sea, tendré esta misma área que mide 0.5 por 6, estará ubicada a la misma distancia del centroide, por lo tanto, los esfuerzos en 4 serán iguales a los esfuerzos en 3, ¿ok? Ahora bien, nos faltará nada más cuánto valen los esfuerzos en la posición del punto 5. ¿De acuerdo? Allá es donde está la posición del centroide. Yo ya sé, porque lo vimos en la clase pasada, que es el punto donde los esfuerzos serán máximos. Los esfuerzos valdrán 50 entre 253.96 por el primer momento de área para esa posición. Vamos a calcularlo. Sí, tendré esta que está acá hasta la posición del centroide, todo esto mide 6. Entonces este Q la voy a calcular con el área de arriba, voy a separar, que es 0.5 por 6 por... ¿Dónde se fue? Por 5.75.
más esta área de aquí abajo que mide 0.5 por 5.5 por 5.5 entre 2. ¿Por qué 5.5 entre 2? Porque pues si todo esto mide 5.5, a la mitad 5.5 entre 2 estará su centroide, ¿sale? Entonces, ¿cuánto da esta Q? Es la suma de ambos multiplicaciones. Me dio 24.84, profe. 24.84. Muy bien, pongo acá entonces mi 24.84 y aquí sí no hay duda de que el espesor de la sección transversal vale 0.5, ¿ok? Vale 0.5. Dale, ¿cuánto da esto? 9.78. 9.78 cae 6. ¿Ok? Permítame un segundito, muchachos, te regreso. Perdón, ya estoy de vuelta. Entonces, les decía, el esfuerzo en esta posición va a dar 9.78, cae 6. Muy bien, ¿qué hubiera pasado si esta sección transversal no hubiera sido una T, si no hubiera sido un PTR, un HSS con dos almas? Cuando ustedes calculen en esta posición, que sería donde se presenta el máximo, deben de considerar que cuando corten en ese punto, van a cortar varias veces al alma, en esta ocasión 2, ¿ok? Entonces el espesor que ustedes coloquen para este punto tiene que ser la suma de estos dos espesores, T más T. Ay, se ven igualitos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén resolviendo un problema y tengan que cortar varias veces a un alma, pues tendrán que sumar todos los puntos por los cuales pasen y que estén cortando, ¿sale? Muy bien, ya solamente nos queda dibujar este diagrama de esfuerzos.
Entonces, el esfuerzo, vamos a primero copiar la sección. Me quedó muy feo. En los extremos vale 0. Me voy hasta punto 56 con un comportamiento parabólico, salto hasta 6.79, lo mismo por acá, punto 56, salto hasta 6.79 y después con comportamiento parabólico llego al máximo que es 9.78. ¿Ok? Entonces los esfuerzos se presentan de esta forma. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el punto donde se une el patín y alma, hay un salto lateral. Este salto lateral es el comportamiento asintótico, el cambio de sección abrupto de sección transversal. Luego el comportamiento es parabólico porque las dos variables que tenemos allá, Q entre T, pues nos dan ese grado de cambio. ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, se fijan los esfuerzos que están en la parte superior e inferior, en las almas de la sección, son muy pequeños, por lo tanto, es práctica común que estos esfuerzos que están acá se calculen solamente con la posición o con el espesor de las almas. Cuando ustedes estén diseñando estructuras de acero, pues utilizarán solamente el alma para hacer la comparativa de esfuerzos, asumiendo que los esfuerzos que se resiste los patines son despreciables. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? Profe, la forma de los esfuerzos siempre va a ser igual, parabólico. La forma del esfuerzo tangencial es parabólico, sí. Recuerda que su variación depende de Q y de T. Q está en distancia al cubo, pues el espesor es una distancia, por lo tanto este está al cuadrado, por eso es parabólico. ¿Sí? Gracias, maestro. Por nada, José Sebastián. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muy bien, vamos a tomarnos un ligerito break mental. Los ejercicios que resolvamos sobre esfuerzos tangenciales serán así tan sencillos. Tal vez les daré un esfuerzo y les pediré cuál es el máximo cortante que puede resistir, o sea que vaya yo a la inversa, pero básicamente es esto. Vamos a ver ahorita a continuación, después de nuestro breakcito, un tema que se llama flujo de cortante, que es lo que les decía, hay algo que está moviéndose, un cortante que está yendo de aquí para allá, y ese nos permitirá tener una visión más completa del fenómeno del cortante. Ok, entonces en un ratito tomamos un break, 5 o 10 minutitos, ¿qué hora es? 10 minutitos a las 8 y continuamos la clase, ¿sale? Sale, profe. ¿Puede dejar la pizarra? Es que no veía nada y todavía estoy recuperando. Sí la ves, ¿verdad? Acabo de empezar a verla todavía, no la escuchaba. Ok, Pero pero supongo que sí, yo sí la no estás puedo. viendo ahorita. Ahorita sí, profe. Dale.
Profe, Dígame. ¿será que podría volver a explicar el de donde explica que es parabólica? Claro. Sí. Por acá lo expliqué, parabólico. Y lo que dije simplemente fue que hay que considerar que tanto la inercia como el cortante son constantes. Lo único que varía es el primer momento de área Q y el espesor. Ahora, las unidades que tiene el primer momento de área son de distancias al cubo. Y el espesor pues es una distancia. Cuando yo haga esa división, distancia al cubo entre distancia, me va a dar distancia al cuadrado. Entonces, el cuadrado pues es una parábola. Es todo. Ah, bueno. Ya, sí, está bien. Gracias. Nada. Entonces, vean por acá, les estoy poniendo unas diapositivas sobre el flujo de cortante. ¿Qué nos dice estas dos diapositivas que tenemos acá? Bueno, la primera nos da una explicación, nos dice que será necesario en ocasiones calcular la intensidad de la fuerza cortante horizontal que se presenta en una determinada sección transversal. Por ejemplo, cuando estábamos empezando con este tema, partimos de la hipótesis que teníamos una viga simplemente apoyada de una sección rectangular, pero que estaba hecho con dos pedazos de madera, ¿se acuerdan? Teníamos un pedazo de 2x4 y otro pedazo de 4x4, y estos dos tenían que estar unidos a la perfección para que cuando yo aplique la flexión, esa era mi sección original, cuando yo aplique la flexión se presente se siga cumpliendo con la hipótesis fundamental de la cinemática de la flexión. ¿Por qué? Si yo no garantizo que esos dos elementos estén perfectamente unidos, pues va a existir un deslizamiento relativo entre estas dos secciones. Entonces, cuando yo le aplique la flexión, el pedazo de arriba se va, estoy exagerando por supuesto, se va a deslizar con respecto al pedazo de abajo. Entonces, esta sección transversal que está acá ya no seguirá siendo plana como antes de la deformación. Entonces, esto es lo que busco. Si yo no garantizo esta unión de esos dos pedazos de madera, se van a deslizar y se va a generar esto. Entonces, esta sección se deslizó con respecto a la otra. Entonces, para saber, en ocasiones será necesario calcular la intensidad. Oye, yo necesito saber la intensidad de la fuerza horizontal que se está presentando en la unión entre esos dos pedazos de madera para que yo pueda garantizar esta unión, para que yo pueda decir, oh, pues mira, si yo le pongo resistol blanco del adhesivo PRIT, o si le pongo resistol 5000, o si le pongo resistol 550, o si le pongo 60,000 clavos, o 1 o 10, o cuántos tengo que poner para que se garantice este comportamiento. ¿Ok? Entonces, en lo que hicimos en la clase pasada, cuando tomábamos una sección que era de 6 pulgadas vista desde forma lateral, pues encontramos que existe una fuerza que valía 800 libras, ¿se acuerdan?
Entonces, básicamente nosotros lo que encontramos es que había una fuerza horizontal que valía 800 libras. Pero esta fuerza horizontal fue calculada con 6 pulgadas de ancho. Yo tomé un ancho de 6 pulgadas. Entonces, el flujo de cortante no va a ser otra cosa que agarrar y decir que son 800 entre 6, o sea, 133.3 libras fuerza sobre pulgada. Entonces, la fuerza que nosotros iremos calculando es una fuerza por unidad de longitud. 133 libras por pulgada en este caso, o antes eran 800 libras por 6 pulgadas, es lo mismo. Es una fuerza por unidad de longitud, solo que típicamente nosotros cuando ponemos las unidades de longitud la ponemos unitarias, ponemos en una pulgada, en un metro, en un centímetro, en un algo, ¿no? Entonces, esto es el flujo de cortante. ¿Por qué se llama flujo? Si ustedes se dan cuenta aquí en la figurita que acabo de dibujar, yo agarré y le puse un cambio de dirección a las flechitas. No lo puse de forma tan arbitraria, tratar de que coincida con el centro. En el centro es donde hay un cambio en la dirección del momento flexionante y entonces lo que antes era una delta M positiva se convierte en una delta M negativa, ¿ok? Si yo recuerdo, mi fuerza horizontal la calculaba como, por acá está, la calculaba como dm, ¿sí? dm por q entre i. Esta era mi fuerza horizontal, ¿ok? Entonces, lo único que hay que hacer para calcular el flujo de cortante, perdón, antes de eso, entonces hay un cambio de dirección cuando yo cambio de sentido a mi delta M. Y lo mismo, si yo en vez de tomar en la parte superior hubiera tomado en la parte inferior, hubiera encontrado que las fuerzas van en dirección contraria, porque ahora la distribución de esfuerzos que yo iba a tener ya no iban a estar en la zona de compresión, sino iban a estar en la zona de tensión. ¿Ok? Entonces, eso significa que hay más fuerzas yendo para acá y de nueva cuenta, mezclándolo con el análisis de la partícula que yo aprendí en mecánica de materiales 1, yo recuerdo que cuando se genera un cortante, cuando yo dibujo uno, no puede existir solo uno, tienen que existir 4, ¿sí? Cada vez que exista un comportamiento de este tipo, cuando exista una fuerza, no será solo uno, tendrán que existir los 4. ¿Sale? Entonces, acá eso significa que también habrá fuerzas que vayan en esta dirección, yendo por todos lados. ¿Ok? Van por todos lados estas fuercitas que producen el flujo de cortante. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues sencillo, vamos a su definición. Es una fuerza horizontal por unidad de longitud. Entonces, al cálculo de mi fuerza horizontal, lo calculo por unidad de longitud de X. Quería utilizar otro color, verde, de X. Y esto, cuando yo lo transforme, dm sobre dx no es otra cosa que v. Por lo tanto, ese ya no es FH, sino Q. Entonces mi Q será V, que es dm sobre dx por Q entre I. Si ustedes se fijan, de la fórmula del esfuerzo, lo único que hice fue eliminar el espesor de la sección transversal. ¿Ok? Entonces, así calcularé mi flujo de cortante. Está sencillito la deducción, es una fuerza horizontal. Creo que los ejercicios son los que nos complican un poco, así que vamos a lo bueno, vamos a poner un ejercicio.
Muy bien, en este ejercicio les dice, dos tablones largos de madera forman una sección T para una viga. Si esta viga transmite una fuerza cortante vertical constante de 3000 newtons, entonces, primer dato, les están diciendo que la distribución de fuerzas internas cortantes ya no les importa cómo será la viga, qué forma tiene, cómo está apoyada, qué carga existe en ella, porque les dijeron que el diagrama de fuerzas internas cortantes es constante y vale 3000. Ya tienen ustedes cuánto vale esta fuerza interna, ¿sale? Y les dice, encuentra la separación de los clavos entre los tablones para que la viga trabaje como una unidad, para que no exista ese deslizamiento. Ok, les dan la sección transversal del elemento, por lo tanto ya les dieron la inercia, o les permiten calcular la inercia de la sección. Y como les están diciendo que hay un clavo separada a una distancia S, aquí voy a dibujar a la viga, voy a tratar de dibujar a la viga. Entonces, habrán clavitos que estarán puestos, los voy a poner en color rojo, que estarán puestos a una distancia S entre ellos. Voy a quitar este último, quedó feo. Sí, entonces la separación entre ellos es lo que me están pidiendo de dato. Oye, acá hay S, y si la viga continuara, habrán más de estos clavitos. Ok, y me dicen que cada uno de ellos, la resistencia es igual a 700 newtons, ¿ok? Pues este problema se convierte en un problema de carga actuante comparando con la resistencia. Entonces se convierte en un problema de carga actuante, tiene que ser menor a la resistencia del sistema. ¿Qué es lo que va a intentar hacer que se corten estos clavitos, que se separen esos pedazos de madera? Pues va a ser el flujo de cortante, esta fuerza horizontal que estará por acá intentando segmentar a esta sección, será lo que me produzca o lo que intente hacer que se separen esos dos pedazos de madera. ¿Ok? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ok, correcto, es que me apareció algo de que no hay red. Ok, y lo vamos a comparar contra la resistencia. Ahora hay algo interesante que observar con la resistencia. Cada uno de estos clavitos tiene que soportar 700, o puede soportar, mejor dicho, 700 newtons. Y acá habrá una serie de flechitas, sí, que intentarán cortar a la sección transversal, estas fuercitas. La pregunta será, de este flujo de cortante, ¿cuántos le corresponden a esta sección? Vamos a volver a dibujar las flechitas. Creo que no se ve. Segundito. Profe, ¿usted qué internet tiene? Easy. Ay, Dios. Sí, afortunadamente no ha fallado. Bueno, ayer estuve dando batalla, pero... Profe, por imaginación, solo a mí se me restableció lo de la pizarra. A todos, acabo de reiniciar. Ah, bueno. Ya me había asustado. Tranqui. Entonces acá les estoy mostrando que habrán una serie de flechitas que será el flujo de cortante que intente cizallar o cortar a esos clavitos. Ahora bien,
¿cuánto le corresponde a cada uno de ellos? Oye, ¿cuánto tiene que resistir este clavito, este que está aquí, estoy mostrando, este? ¿Cuánto tiene que resistir? Bueno, habrán muchas formas en las que ustedes determinen la manera en la que los elementos de carga sobrecarguen a esa o resistan a ese sistema, pero el más sencillo es algo que se conoce como ancho tributario, ¿ok? Entonces ese es el mejor ejemplo, es poner una mesa. Si yo agarro y pongo una mesa, ok, y la tengo que cargar yo solito, pues yo tengo que cargar todo el peso de la mesa, ¿cierto? Ahora no, si yo agarro y le digo a un amigo que me ayude a cargar esta mesa, pues lo cargaremos entre los dos y la mitad del peso será para uno y la mitad del peso será para el otro, ¿ok? ¿Qué pasa si viene un tercer chango a ayudarnos a cargar? Pues bueno, pues ustedes saben que muy probablemente no se distribuya a los tercios o con tercios iguales, sino que alguien cargará un poquito más o poquito menos. Esto es la definición de ancho tributario, decidir cómo van a soportar la carga los elementos estructurales. Nosotros vamos a considerar con este ancho, vamos a considerar que a este que está aquí, este le corresponde la mitad que está a la derecha, ese entre dos, todas las fuercitas que caigan allá, y la mitad que está hacia la izquierda, le corresponde toda esa S, nada más que es S, la mitad de un lado y la mitad del otro. Ok, entonces yo voy a tener que comparar la resistencia, los 700 newtons, y todos los que caigan en ese pedazo de viga que le corresponde por su ancho tributario. Entonces ahora yo necesito solamente determinar cuánto vale el flujo de cortante. Muy bien, necesito la inercia de la sección transversal. Vamos a calcular pues primero el centroide, porque no me lo dieron en el problema. Entonces determino el centroide, Y barra va a ser igual a la sección de arriba, 50 por 200, pongo mi eje de referencia aquí abajo, ZY. Y esto va a ser 50 por 200 por 225. ¿Por qué 225? Es 200 para llegar a la parte de abajo y 25 de 50 entre 2. Más 50 por 200 de la parte inferior por 100. Esto se divide entre 2 veces 50 por 200, los dos tablones son del mismo tamaño, y este centroide me da ¿cuánto, muchachos? Me dio 162.5, profe. Excelente, 162.5 milímetros. Con este valor calculamos la inercia. Aquí sí separo en dos secciones transversales. El rectángulo de arriba será base 250 al cubo entre 12, ubicado a una distancia 200 por 50 de 225 menos 162.5 al cuadrado. Más el rectángulo de abajo que tiene 50 de base, 200 al cubo entre 12 más 50 por 200 por 162.5 menos 100 al cuadrado. ¿Cuánto da esto?
Me dio 113.541.666.7, profe. Se volvió a trabar mi pizarra. $113.000.000. $113.000.000, ¿qué más? 541.666.7. Vamos a poner 667, ¿te parece? ¿Quién está cambiando el color de mi pizarra? Muy bien, nos falta entonces solamente el primer momento de área. El primer momento de área lo vamos a calcular para la sección en el cual se unen los dos pedazos de madera. Va a ser en esa sección porque ahí es justamente donde va a intentar deslizarse. Entonces va a ser el punto en donde el tornillo, el clavo, el pasador va a intentar cortarse, ¿correcto? Si yo no tuviera aquí el problema, si estuviera en otra zona, pues tendría que calcular en otra zona. Y si no tengo un problema de dos pedazos unidos, pues probablemente no rija un sistema con flujo de cortantes, sino con esfuerzos, una comparativa de esfuerzos, ¿ok? Entonces yo para calcular voy a utilizar la parte superior de la viga. Entonces mi primer momento de área Q será igual a 50 por 200, que es el área que estoy calculando por la distancia que hay del centroide a centroide. Uno está en 162.5 de la base, la otra está a 225 de la base. Por lo tanto, la distancia entre estos dos puntos será 225 menos 162.5. ¿Cuánto da esta Q? $625.000. 625.000, ¿ok? Entonces les decía, este problema es un problema de comparar la carga actuante contra la resistencia del material. Y si bien lo ideal es que sea menor, al menos, o el estado límite es que sean por lo menos iguales. Entonces yo puedo igualar a la carga actuante con la resistencia del sistema. Esto significa que yo voy a igualar a Q, que vale 3.000, que es V, por Q mayúscula, que es 625.000, entre 113.541.667. ¿Cuánto da esto? $16.51. 16.51 newtons sobre milímetro, ¿ok? Entonces voy a igualar a mi carga actuante con mi resistencia del sistema, o sea, 16.51 es igual a 700 entre S. Y yo nada más tengo que despejar el valor de S para saber cuál es la separación
que necesito tener entre clavitos o la separación máxima. ¿Cuánto va a dar eso, muchachos? $42.4. 42.4 milímetros de separación es lo máximo a lo que pueden estar separados los clavitos para que el sistema no falle. Si yo lo pongo a una separación menor, como 40, no fallará. Si yo lo pongo a una separación mayor, como 50, podrá fallar mi sistema. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, muchachos? Maestro, Dígame. en la IZ no es, o sea, termina en punto 7. Sí. Entonces, bueno, a mí me dio 160, bueno, la Q minúscula me dio 165. No punto 1. Con ese punto decimal te dio 100. Ajá, es que veo que en la Q minúscula puso sin decimales, o sea, se comió un decimal, no puso el decimal el punto 7, y así sí da 16.51, pero yo le puse el punto 7, o sea, todo con el punto 7 y me dio 165.1. Ese 6 no va, creo. Solo faltaba un punto decimal antes del 7. Sí, pero es que yo cambié el 6.7, quité el decimal y puse un 7 acá. O sea, le agregué punto 3, pues. Redondeé. Ok. 3. Sí, porque dije punto 3 entre 113.541.666.7 multiplicado por 100, pues va a ser un porcentaje de error muy pequeño, ¿no? A ver, no sé si estoy mal. Da lo mismo, ¿eh? Sí, fue nada más para quitar ese número feo de 666. Pero da lo mismo. Vamos a ponerlo si lo prefieres. Bueno, acá no va el decimal. ¿Alguna otra duda? Maestro, los 42 Profe, milímetros, sí, ¿Los 40 y qué? los 42 milímetros es la distancia máxima que pueden de separación. Sería Sí. como que máximo. Es el máximo, exactamente. Si yo pongo 40 milímetros, o sea, 4 centímetros, todavía no fallará el sistema. Ah, está bien, gracias. profe, si hubiera dos secciones unidas, ¿cómo calcularíamos D? ¿Tendría que ser una con cada sección? A ver, dibuja cómo te lo estás imaginando. Ajá, si, por ejemplo, esa viga que tuviera otro pedazo de madera unido en la parte de abajo. Tendrás que hacer dos análisis por separado. O sea, si es igualito la misma sección, pues te va a dar lo mismo, ¿no? Tendrías otro clavito acá y te daría lo mismo. Pero si la forma es diferente, tendrías que calcular otro por completo abajo. Ok. Y sacar otra distancia máxima, ¿no? ¿Es correcto? Serían dos, o sea, una distancia por cada flujo de cortante. Así es. Ah,
Estoy. Sí, ¿qué onda, Axel? ¿Tú qué necesitabas? Fue la de la distancia máxima, maestro. Ah, ok, perdón. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Isabel, alguna duda? Maricel, ¿alguna duda? Alberto Góngora, ¿alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a dejarlo hasta acá. Buenas noticias, ya terminamos con la unidad número 4. Eso significa que ya estamos listos para presentar un examen parcial. Como todavía no les he marcado la tarea, pues vamos a esperar a marcarla. La voy a marcar apenas me entreguen ustedes la tarea que está pendiente. ¿Eso cuándo sucede? Creo que el sábado, ¿no? No, no sábado. Sí, profe, el sábado. No, no fue sábado. Sí, yo recuerdo que fue sábado. No, pero el sábado no me conecté. No pude haber enviado el sábado. Tal vez fue el viernes. No, pero fue el viernes. Sí. Y una vez que marquemos esta tarea, ya estamos listos para presentar nuestro parcial 2. ¿Sale? Obviamente, antes de entregar presentar ese parcial 2, necesito entregarles el parcial 1. Así que estén atentos. Bueno, muchachos, nos vemos. Buen día. Este es otro. Aquí hicimos 2 ejemplos para el portafolio, ¿eh? Sale. Hasta luego. Pero, profe, no cierre la pizarra. Estoy exportando la imagen. Dale, pues. Ya, ahora sí. Gracias. Ya. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, De gracias. todas formas, la pizarra queda allá, ¿eh? O sea, la pizarra, ¿cómo se las puedo compartir? A ver. Es que, profe, si quita la pizarra, creo que se borra todo. No, Pero da la es opción de igual exportar la imagen. todas las pizarras. Porque se mantienen allá. Bueno, busco alguna forma de compartírselas. Ok, profe, nos vemos. Gracias. Dale, hasta luego. Hasta luego, profe. Bye.